Buenas noches, mi nombre es Karen Paula Velo Chamorro, estudiante de quinto semestre de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR en el programa de licenciatura en Pedagogía Infantil. Hoy voy a hablar de los modelos de la lectoescritura. Teoría transaccional sociolingüística de Ken Goldman. Modelo teórico creado partiendo de los aportes de las investigaciones psicológicas de la adquisición del lenguaje, quienes propusieron que la lectura fuera un hecho interactivo y no un hecho mecánico o unilateral. El lector funciona ante el texto como un procesador de significados. Emplea la producción, la confirmación y la integración. Es un proceso que involucra lo psicolingüístico porque se activan una serie de procesos de pensamiento de orden básico y superior. Sí se da porque se hace una integración entre el pensamiento y el lenguaje. El resumen del modelo transaccional tiene 5 puntos importantes. El modelo dice que el lector no es una persona pasiva e ignorante, porque en este modelo la persona toma la lectura, la contrasta con sus saberes, la toma a partir de allí, la acomoda y obtiene un nuevo conocimiento. La lectura como proceso transaccional. Esto se da cuando hay un proceso donde no se lee solamente por leer, sino que se disfruta y se aprende de la lectura. Los lectores ejercen una relación psicolingüística porque activan los procesos de pensamiento básico complejo en la construcción de significados. Aquí se da cuando hay una integración entre el pensamiento y el lenguaje. El conocimiento empírico o conocimiento académico son los conocimientos a base de las experiencias del lector. Su propia lengua le permite hacer predicciones analógicas y con ello construye nuevos significados. El lector inexperto incurre en desaciertos cuando hay una lectura mecánica y se olvidan de los objetivos del lector. Ahora vamos a hablar del modelo o de la teoría transaccional de Rosenberg. Él dice que el lector usa su conocimiento previo para darle significado al texto. Esto no quiere decir que hay una relación entre lo que dice el texto y lo que el lector sabe, creando un nuevo significado o representación en la mente del lector. También es importante decir que el mismo Rosenberg se ha estudiado y él guarda una relación con la actitud del lector. Él lo denomina la postura eferente y la postura estética. Cuando hablamos de lo eferente, estamos hablando de los objetivos puntuales que el lector se fija. Por ejemplo, la búsqueda de la información y los resultados obtenidos de significados se pueden decir que es la comprensión literal. Cuando hablamos de la estética, son todas las sensaciones que despierta leer. En otras palabras, el placer o la recreación, y todo esto se da cuando hay un lazo afectivo, cuando hay un interés y un amor por la lectura. Ahora seguimos con el modelo actitudinal de Grover. Grover propone un modelo que incluye aspectos no considerados en la comprensión lectora como influencia de la actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que la actitud quiere decir la posición que tengamos las personas, sea positiva o sea negativa. Y cuando él dice que el modelo incluye aspectos en la comprensión de la lectura como la influencia de la actitud, hace referencia a que si tenemos una postura positiva, vamos a entender la lectura, pero si tenemos una postura negativa, no lo vamos a entender. Habla de los factores externos al texto e intrínsecos al lector que influyen directamente en la comprensión textual y la condición. Cuando hablamos de factores, hablamos de los objetivos de la lectura, qué se pretende del texto y qué es lo que busco en él. La autoestima es la disposición que tengo para leer. Si yo me meto en mi cabeza que si leo no voy a entender, así lo intente, no lo voy a lograr. Y cuando hablamos de los valores personales y de la comunidad, estamos hablando del concepto en el que tienen las personas hoy en día que les gusta la lectura. Para los demás,
para los contextos, estas personas son rechazadas. Los ven como personas no normales, como los nerds, los que se meten en su bolita mágica porque lo creen saberlo todo. Ese es el concepto que tienen en las otras personas de las personas amantes de la lectura. Un aspecto importante de este modelo es que vincula la lectura con lo afectivo, pero también con lo cognitivo. Es un claro ejemplo cuando los niños se emocionan al ver temas agradables que son de su preferencia o que tienen relación con lo que ellos saben. También cabe destacar que este modelo habla que si hay una actitud favorable y motivadora, hay una apropiación real y eficaz de la lectura. Ahora hablamos del modelo cognitivo de la escritura de Flower y Hayes. Ellos, después de realizar un estudio entre varios escritores expertos, concluyeron que la escritura es el resultado de una serie de complejos procesos cognitivos formados por distintos subprocesos intelectuales. Acá tenemos un esquema donde hablamos del ambiente de trabajo, de los procesos de redacción, del control, y dentro de ellos hay una serie de pautas para una adecuada lectura. Cuando hablamos del proceso retórico, estamos haciendo referencia al tema. ¿Y qué es el tema? El tema no es más de qué voy a escribir, cómo lo voy a hacer, cuántas páginas voy a hacer, cuál es el estilo y qué tanto sé del tema. Y cuando hablamos de la audiencia, es saber a quién va dirigido ese texto y para determinar más o menos la exigencia de la audiencia. Cuando hablamos del texto producido hasta el momento, estamos hablando de lo que se ha hecho. Pero antes de eso hablamos de la memoria a largo plazo, que es la actualización del tema, las distintas órdenes y discursos y las tipologías textuales. Conocimiento del tema o de la audiencia y planes de redacción. Esto se da cuando hay una adecuada planificación. ¿Cuál es la adecuada planificación? Cuando sé qué y cómo voy a escribir. Cuando se generan ideas. Cuando se organizan y se fijan los objetivos. Cuando hablamos de la traducción, estamos hablando en qué consiste la redacción. Y cuando hablamos del examen, de la evaluación, hacemos énfasis a la revisión, que es leer lo que ya está escrito para ver qué es lo que hay que corregir y así tener el texto producido hasta el momento. Cuando todo esto se logra y se hace de una buena manera y de una adecuada manera, se logra un control. Gracias.